Soy consultor web, me encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer cuando hace sus diseños web y bueno, me gusta muchísimo, doy muchos cursos con Escuela IT, entre ellos el de Responsive Web Design, el de WordPress, que lo doy junto a Daniel Ruiz, y el de diseño web en general, más algún cursillo que hemos dado por ahí de LES y de alguna otra. Pues yo hoy quería hablaros un poco del proceso, lo que es el diseño web. Obviamente, ¿por qué? Porque es lo que más difícil tenemos, los que tenemos un cierto conocimiento, ¿vale? ¿Por qué los que tenemos un cierto conocimiento? Porque lamentablemente siempre arrastramos malas costumbres. Siempre venimos quedándonos con lo último. ¿Cuántos de aquí hacéis, respondémelo por el chat, quiénes de los que estáis aquí creáis un PSD para hacer una web? O sea, ¿cuántos creáis? ¿Cómo se va a ver la web en un PSD? A ver cuántos responden aquí, cuántos lo pueden decir. Yo. Claro, Jesús Pernas, por supuesto, ya sabe qué responder. Yo. Yo con SVG en Inkscape, bueno, vendría siendo casi lo mismo un PSD que un Fireworks, que todo eso. ¿Dónde está el chat? Pregunta Cristian, justo ahí donde estás respondiendo, Cristian. Yo uso las hojas de Thor. Un aplauso para David Marcos, que esa respuesta es genial. Yo uso Illustrator, vendría haciendo lo mismo, porque al final lo que hacemos es un delivery en una imagen que le mostramos al cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, ahora mismo una web en Photoshop como la hacíamos hace años, pues obviamente estamos dejando fuera todos los dispositivos nuevos que estamos utilizando, ¿cierto? Estamos dejando fuera móviles, estamos dejando fuera otras resoluciones, estamos dejando fuera un montón de cosas. Así como, y seguro que los que me habéis visto en alguna charla sabéis que ya de qué voy con esto, así como en mi opinión, uno de los pasos obsoletos es crear una web en Photoshop, en Illustrator o en el editor de imágenes que sean para que el cliente vea cómo va a ver, cómo se va a ver su web. En mi opinión, eso es obsoleto y falso porque no podemos, no va a ser así la web en realidad, no va a ser así. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Pero hay muchos problemas, obviamente, y uno de ellos es que no nos actualizamos, obviamente. O sea, nosotros sabemos que están saliendo móviles, por ejemplo, y tenemos que actualizar ya nuestro proceso de trabajo. Nosotros lo que no podemos hacer es llegar, decirle, a decir que nos diga un cliente quiere una web o un vecino, lo decía en el curso de antes, no tengáis miedo a que no hagáis webs baratas a los vecinos, hacerle unas webs geniales, eso vale de portfolio, a la abuelita que tiene una panadería, a la tía que tiene una peluquería, hacer webs geniales, eso luego os va a servir de portfolio, poner el máximo esfuerzo. Intentad con esas webs ya forjaros vuestro proceso de trabajo. Porque yo os voy a hablar aquí de un flujo de trabajo, o sea, los voy a hablar de un proceso que lleva a ser una web, pero obviamente este es un proceso que yo considero óptimo. Yo mismo muchas veces me salto pasos, añado pasos, le quito pasos. Vosotros haced lo mismo. Eso es como un framework. La framework, no tenéis que utilizar frameworks de Bootstrap ni nada de eso. Agarrad lo mejor de Bootstrap, lo mejor de todos los frameworks y creáis vuestro propio framework. Y obviamente de ese propio framework vais a ir utilizando los archivos que de verdad necesitéis. No todos, porque todo proyecto no requiere utilizar todos los archivos de un framework. De la misma manera, no todo proyecto requiere pasar por todos los pasos del desarrollo. Que, para resumirlos un poco, a mí me gustan estos que están acá. Hacemos un inventario de contenido, creamos unos wireframings, estructuramos el contenido, guías de estilos y pattern libraries para mandar esas webs en PSD o en Illustrator a tomar por saco, un diseño lineal para ver cómo se va viendo la información, un gráfico con breakpoints para ir viendo dónde vamos a agregar breakpoints y dónde nuestra web va a sufrir cambios en las diferentes resoluciones y qué diseño va a tener en esas diferentes resoluciones, que es el diseño para varios breakpoints, prototipo en HTML. Aquí hay un cambio importante también. Estáis viendo que no estamos creando en ningún momento un diseño completo de la web en este proceso. ¿Falla algo? No, no falla. Ese diseño lo estamos creando directamente en HTML. Estamos diseñando en el navegador. ¿Vale? Presentamos screenshots de esos prototipos. Si el cliente es muy, ay, yo no quiero que me hagas la web, yo quiero ver cómo se ve. Pues mira, agarro la web, la abro en localhost, te saco un pantallazo y te lo mando. Mira, tu web se va a ver así. Eh,
revisiones y volver a presentar screenshots, más revisiones y más revisiones, y luego lo que es la producción, el documento para producción, cómo lo vamos a subir, cómo lo vamos a tratar, etcétera, etcétera. ¿Qué es un framework? Lo resumiré rapidillo porque sé que lo estáis preguntando muchos allí, ¿vale? Los frameworks son una cantidad de archivos, de trozos de código que utilizamos muchísimo en nuestro día a día. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando creamos una web, toda web tiene un HTML y un CSS. Muy bien, todo HTML tiene un encabezado, un head, donde contiene el head, puede que algún condicional para cargar clases según el diferente navegador, el favicon, todo eso. ¿Por qué vamos a copiar todo eso cada vez que lo hagamos? No hace falta. Con nosotros crearlo una vez y guardarlo como plantilla, lo podemos reutilizar siempre. Los frameworks básicamente son eso. No es la idea profundizar muchísimo en los que son los frameworks, pero son esos más o menos los que queríamos, lo que se le llama un framework. Yo creo que el término framework es erróneo. Yo creo que el término adecuado es plantilla, ¿vale? Pero bueno, inventario de contenido. El inventario de contenido no es nada más que sentarse y preguntar al cliente qué va a haber en tu web. Y el cliente os va a decir, en mi web va a ir esto, esto y esto. Muy bien, o vosotros mismos os sentáis y agarráis con un lápiz y un papel que voy a poner en mi web. ¿Qué quiero que tenga mi web? Vosotros agarráis y decís, bueno, pues yo necesito que tenga cada página, por supuesto, el inventario de contenido no tiene que ser para una sola, ¿cómo se llama? Para toda la web en general. No es un sitemap como tal. El inventario de contenido es agarrar y decir, yo quiero que mi web tenga ahora mismo, pues, por supuesto, un menú donde navegar y ahí voy a tener la sección del blog, ahí voy a tener la sección de mi portfolio, voy a tener la sección de home, la sección de quiénes somos, muy bien. ¿Cómo se va a estructurar la portada? Fácil, quiero un menú de navegación, quiero que luego se vea el logotipo y que luego se vean unas cuantas entradas que pasemos al footer directamente, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto, por supuesto, ya tenemos la información. Ahora tenemos que saber cómo la ponemos. ¿Cómo la vamos a poner? Pues con wireframings. ¿Qué son los wireframings? Los wireframing es llegar, agarrar y definir en un papel y con un papel y un lápiz cómo se va a ver nuestra web. Normalmente eso se hace con el cliente. ¿Por qué? Tener en cuenta algo. Los roles hay que separarlos y hay que diferenciarlos muy bien. Vosotros sois diseñadores, pero el cliente sabe lo que hace. Me refiero, el cliente conoce su negocio, ¿cierto? El cliente sabe qué es lo que qué es lo que más vende, qué es lo que más llama la atención y qué puede ser un gancho para los usuarios. Vosotros sabéis cómo implementar eso en la web, ¿cierto? Entonces vosotros, siendo o asesorando, vamos a pasar en este paso a hacer los wireframings. Como veis en pantalla, aquí hay varios wireframings para que os hagáis una idea de cómo son. Los míos suelen ser así o peor, de estructurados. Es algo muy simple, hecho en papel y lápiz, etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia del wireframing? Eso lo vamos a definir allí. Cómo va a fluir el contenido y qué elementos son necesarios. Si algo no es necesario, no lo pongáis. Tenemos que tener en cuenta ahora mismo que el espacio que nosotros tenemos en una web es muy importante y tenemos que utilizarlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay gente que navega desde dispositivos, desde pantallas que miden 320 píxeles. Entonces hay que tratar con mucho cuidado todo el contenido que vayamos a meter y lo que no sea necesario, no lo pongas. ¿Cómo va a fluir el contenido? Muy bien, ahí jerarquizamos un poco el contenido, que va arriba, que va abajo, que es más importante. A lo mejor yo quiero captar a mis usuarios por medio de una newsletter y voy a poner el formulario para que el usuario me deje su email arriba siempre porque es lo más importante. A lo mejor lo que yo quiero es que vean mi logotipo para que empiecen a asociar mi marca con el contenido que van a ver a continuación, etcétera, etcétera. Obviamente, ahí es donde mucho ayuda el cliente, porque el cliente sabe perfectamente cómo puede, o vosotros mismos sabéis cómo puede vuestro contenido ir más allá, llegar a la gente, ¿vale? Y la estrategia, por supuesto, eso es lo primero. ¿Para qué queréis una web? Normalmente el cliente no la sabe. Uno cuando se lo hace para uno ya sí. Pero normalmente el cliente no lo sabe. Lo digo porque sé que la mayoría, hablo de clientes porque sé que la mayoría de los que estamos aquí queremos aprender a diseñar para ganarnos la vida con esto. Entonces, por eso siempre vais a tener que tratar con clientes, siempre.
Recordad que hay clientes que, ay, yo en mi empresa tengo Windows XP o Internet Explorer 7, que no sé qué, eso da igual. Vosotros sabéis qué es lo que más le conviene y vosotros sabéis que no conviene hacer una web que se vea en Internet Explorer 7 bien y sacrificar todo lo demás, ¿vale? ¿Cuándo es necesario un wireframing? Lo que dijimos al principio. Esos pasos dependiendo siempre de vuestro proyecto. Yo cuando tengo un cliente que sabe que quiere una web, que yo no sé muy bien de qué va la web, yo normalmente prefiero hacer wireframings, porque yo mismo me voy a explicar qué es el contenido de la web y cómo voy a estructurar la información y voy a entender más la web, ¿vale? Esa estructura de contenido, que ya sí es más parecido a un sitemap, que es lo que vemos acá, ¿vale? Luego de la estructura de contenido, muchos de estos pasos, ya les digo, por ejemplo, esta estructura de contenido es el paso que yo más suelo obviar, porque no lo suelo necesitar, la verdad. Sin embargo, está allí por si en algún momento vemos que hará falta para que el cliente vea cómo se va a comportar la navegación, cómo va a fluir la información en la web, ¿vale? Vamos a ver. Guías de estilos y patrones de estilos. Esto es lo que va a sustituir al gran Photoshop o al gran Illustrator. Cuando creábamos esas webs que las hacíamos, el cliente decía, yo quiero una web, y vosotros os ibais a Photoshop y creabais una web. Nos íbamos a Photoshop, yo también muchísimo. Creábamos una web y se la damos al cliente, le decimos, mira, si se va a ver tu web. Ahora no podemos decir esa mentira, porque no se va a ver así, porque hay muchas resoluciones como para que se vea así. Ahora no podemos perder ese tiempo, porque si queremos ser honestos entonces y decirle la verdad, tenemos que hacer una resolución para cada dispositivo y resolución. Creo que estaríamos trabajando un año solamente en eso. Entonces, eso es importantísimo. Para, para que os hagáis una idea, yo suelo contratar a un diseñador gráfico para que él haga lo que es la guía de estilos. Incluso un diseñador gráfico profesional. ¿Por qué? Porque las guías de estilos pueden ser súper complicadas. O sea, pueden ser de decirme cuál es el margen que tiene que llevar el logotipo, de arriba, de abajo, de la izquierda, qué tipografía va a ir, qué altura, todo eso. Cómo podemos utilizar las imágenes, cómo vamos a utilizar los patrones de imágenes, cómo van a ir los párrafos estructurados, cómo van a ir lo diré, las guías, o sea, lo que son los grids, ¿vale? Todo ello. Y también entonces, obviamente, tiene que ser una persona que sepa muchísimo hacer la parte gráfica. Es como una identidad corporativa a nivel de web, ¿vale? Sin embargo, para los vagos como yo o los newbies, los que estamos empezando y todo ello, tenemos patrones. Sin llegar a una guía de estilos, son patrones. Y esos patrones son bastante guays porque los podemos crear directamente en CSS. Creamos un patrón de CSS. Si os descargáis en algún momento 320 ANOP, ¿vale? Podéis ver que tiene una página que se llama, un archivo que se llama 320anop.html. Si lo abrís, os va a imprimir un contenido con todos los estilos que tiene el framework y con todos los estilos que vayáis modificando. Si modificáis el color principal, él los va a ir mostrando. Si modificáis el tipo de fuente, él lo va a mostrar allí. Y os va a crear algo como lo que, obviamente no tan dedicado como lo que tenemos en pantalla, pero sirve para que nosotros luego lo trabajemos y lo estructuremos. ¿Vale? ¿Quieres decir algo, Álvaro? Ah, vale, vale. Nada, que hay por ahí un parón. Entonces, esto es fácil. Esto es CSS puro y duro. Sin tocar ni siquiera Photoshop. Fijaros, con esto me estoy saltando ya el paso de siquiera diseñarlo. Obviamente no es tan fácil diseñarlo acá directamente. Necesitamos a lo mejor tener una guía de colores, una tipografía, etcétera, etcétera. Pero si tuviéramos este archivo y solamente es cuestión de cambiar los estilos, ya tenemos cómo van a ser los estilos de cada una. A lo mejor en otra web que hagamos, los botones no tienen las esquinas redondeadas, no tienen ese degradado que se les nota aquí, sino que son planos, no tienen un borde. La tipografía no suele ser, no es sans serif, sino que ahora la vamos a poner serif. Las grid no funcionan, o sea, lo que es la grilla, el grid no funciona en este estilo, funciona de otra. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros podemos crear nosotros mismos para facilitarnos la vida con clientes pequeños.
cuando trabajamos de toderos, que solemos ser los freelance, solemos ser toderos, o sea, hacemos todo. Hacemos el backend, el frontend, el diseño, el desarrollo, el café, todo. ¿Vale? Y quien no lo haga así. ¿Qué es la grid? La grid es unas rejillas con las que vas a definir tu dispositivo. Si queda tiempo hablamos un poco, o tu web, tu diseño, perdón. Si queda tiempo hablamos un poco de ellos luego al final, ¿vale? Entonces, una vez pasadas las guías de estilos, que serían, ¿vale? Dame un segundo que estamos aquí. Las guías de estilos, hacemos lo que se llama un diseño lineal. Aquí volvemos ya al HTML, ¿vale? Las guías de estilos no tiene por qué llevar ¿cómo se diría? Proceso, o sea, no, este orden, ¿vale? Podemos llevarlo por el orden que queramos, en cierto modo. Entonces, el diseño lineal lo que vamos a hacer es ya colocar esto y hacerlo ya en HTML. Pero imaginaros algo, si hacemos esto ya en HTML, empecemos a trabajar mobile first también, ¿cierto? La versión móvil siempre es la primera. ¿Por qué la versión móvil siempre es la primera? Porque nos ayuda a jerarquizar el contenido. Sé que a lo mejor lo que estoy hablando puede ser un poco, oh, Dios mío, no entiendo porque es muy surrealista, pero tener en cuenta que el contenido es lo que de verdad importa en nuestra web. Tener en cuenta que ese contenido tiene que llegar a miles de dispositivos. Imaginaros eso. Y a partir de allí empezar a diseñar una web. Si empezáis a diseñar una web para miles de dispositivos, es más fácil cuando empezamos a crear contenido o a seleccionar contenido para un espacio reducido que para un espacio totalmente grande o gigante, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, que el espacio es una de las prioridades que vamos a tener nosotros. Por eso mismo, porque el contenido no suele, el espacio, perdón, no suele sobrar. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros cuando creamos, metemos el contenido, lo estructuramos un poco en CSS, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos es, sin estilos, vemos cómo se ve. Tal cual, sin estilos, ¿vale? Entonces, esto como vemos es una web, si tiene sentido, porque tiene sentido si lo leemos, agarramos y lo leemos como un texto, o sea, como un texto plano, como si fuera un libro, agarramos y lo leemos, tiene sentido, tenemos un H1, un logotipo, trabajos, etcétera, etcétera, tiene un poco de sentido, ¿vale? Entonces, luego, ya con ese sentido, con esa estructura de HTML que tenemos, vamos a pasar a darle estilos, a que se vea bonito con CSS. Recordad que CSS es no es un lenguaje, sí, es un lenguaje, el lenguaje de markup que nos permite, no, markup es el HTML, que nos permite a nosotros dar estilos a nuestro contenido. Con CSS nosotros podemos decirle que un tipo de letra sea grandote, que otro sea pequeño, que X cosa, X elemento tenga un color Y, que X bloque de contenido se comporte de una manera o de otra, ¿vale? E ir así poco a poco definiendo todo. Entonces, básicamente, nosotros hasta ahora no habíamos tocado CSS. Hemos escrito todo en nuestro HTML, ¿vale? Hemos pasado al HTML ahora, una vez que ya tenemos el diseño lineal, pasamos al CSS. Un paso que puede ir antes de esto, y de hecho puede ir a la vez que diseñamos los breakpoints, es el gráfico con breakpoints. Un gráfico con breakpoints es sencillo, porque esto nos lo puede dar cuando diseñamos los mismos wireframing. Podemos definir a qué resoluciones vamos a integrar nuestros breakpoints. ¿Qué es un breakpoint? Un breakpoint, tener en cuenta algo. Mi web es responsive ya no existe. O es mi web y por ende tiene que ser responsive o no es una web. Diseño web es ya responsive, ¿vale? No podemos crear un contenido que no sea responsive. Vimos las gráficas de Miguel Ángel en la primera charla y vimos cómo el diseño, cómo la navegación a través de diferentes dispositivos, tanto móviles como de resoluciones pequeñas, porque a lo mejor un portátil no lo tomamos como móvil, pero madre del amor bendito, hay algunos que tienen 13 pulgadas y se conectan desde un wifi de hotel. Eso es incluso peor que un 3G a veces. Entonces,
Eso hay que tenerlo siempre, no podemos dejarlo aparte. El diseño web es diseño responsive. Entonces no, ay, mi web es responsive, es diseño web, sí, entonces obviamente se va a ver en todos los dispositivos, porque de eso se trata, ¿vale? Podemos, como vemos, hacer esos breakpoints. Bueno, lo que decía, perdón, los breakpoints son esos pequeños puntos de resolución donde nosotros por medio del CSS marcamos que va a haber un cambio. Por daros un ejemplo, yo tengo en una versión móvil que mi título H1, que mi elemento H1 va a tener una medida de 24 píxeles, ¿vale? Entonces yo cuando mi resolución crece, ya por ejemplo una medida para iPad, yo le voy a colocar un tamaño más grande. Yo le digo que a partir de 640 píxeles o de 768 píxeles, ese H1 no me va a medir ya más 24 píxeles, sino que me va a medir 32. Es un ejemplo. He marcado un breakpoint donde a lo mejor a partir de 768 píxeles hago todos los cambios para que ya no se vea como móvil y empiece a verse más como una tablet. ¿Vale? Tenéis muchos ejemplos de responsive para que veáis para que nos hagamos una idea de lo que hablo. Esperad que os enseñe un poco aquí una web que se llama Media Queries, ¿vale? Media Queries, aquí podéis ver muchos ejemplos de cómo, a lo que me refiero. Tenemos una versión mobile, luego tenemos una versión tablet, luego tenemos las diferentes versiones que se vayan a hacer de cada una de las webs. Como veis, cada web organiza el contenido acorde a la resolución con la que está. Eso es lo que se llama, iba a decir responsive, pero me contradiría de nuevo. Diseño web se llama, ¿no? Esto es diseño web. Es una web que se ve en todas las resoluciones. Y no solo esto, eh, tenemos que ver también que no solo nuestro CSS, a lo mejor tenemos código en plan JavaScript o algo así por el estilo, tenemos, yo que sé, X o Y, todo tiene que ser un poco compatible con las demás dispositivos, porque JavaScript puede tener un problema, por ejemplo, sé que para variar, Internet Explorer 10 o 9 o 10, no estoy seguro ahora cuál de los dos, da problema con los data attributes en JavaScript. Sé que el 10 está dando problemas con los viewport, tanto en CSS como en el HTML, como en meta tag. Entonces, hay que hacer que las cosas se comporten bien. Obviamente, el Internet Explorer 10, hasta que sé que eso es un bug, no es un comportamiento normal de Internet Explorer 10, es un bug que hay, que por cierto, no he revisado esta semana si lo han arreglado, pero mientras lo arreglan, pues buscamos una solución para que la gente que tiene Internet Explorer 10 lo vea bien. Entonces, aquí veis unas webs geniales, de hecho. Hacemos unas webs que son una pasada, o sea, ya estáis viendo. El concepto, el diseño se mantiene, hay una estabilidad en diseño, como veis, siempre. O sea, hay una estabilidad en los colores, una estabilidad en la estructura. Aunque se vea en móvil y la veáis luego en desktop, sabéis que se está hablando de la misma web, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, a quien más hay que tener en cuenta es al usuario. Tenemos que tener en cuenta que el usuario puede navegar desde un dispositivo donde tiene una conexión de 3G muy baja. Podemos tener en cuenta que ese dispositivo tiene una resolución limitada, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todas las posibles opciones y no las vamos a poder tener en cuenta. Muchas veces lo mejor es hacer lo más fácil, ¿vale? Entonces, por cierto, los que preguntáis, sí, los slideshows luego os los compartiré, ¿vale? Pondré por ahí por Twitter dónde está. Seguidme en Twitter, @guacos, y los pondremos luego os lo diré dónde los podéis descargar, ¿vale? Entonces, esto básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Una web que se vea en los diferentes dispositivos. El móvil, vamos a ver StopPress, por ejemplo. Vamos a hacer, esto no lo hace el usuario, esto solo hacemos los geeks como nosotros que estamos metidos aquí y queremos ver cómo se comporta una web. Vamos a ir a una más rápida, Cool Village, que es la mía y que sé que, bueno, no es muy bonita, pero está allí. Como veis, esto obviamente se ve así, pero es un desktop. Si la abrís en vuestro móvil, esto no se va a ver así. Es un fallo que yo sé que es en desktop, pero no me importa.
¿Por qué? Porque en desktop nadie la va a ver a esta resolución. Sin embargo, en un móvil ya la veis mucho más acorde a lo que yo quiero que se vea. ¿Veis? Tenemos acá un sidebar, el sidebar está debajo, tenemos el contenido que fluye. El contenido fluye como yo quiero que fluya. Yo sé que lo único que yo tengo aquí medio guay son las entradas. Y las entradas es de las primeras cosas que quiero que se vea. Luego el menú. ¿Veis? Subo, subo, subo. Pienso, hostia, aquí ya se va a ver como el culo. Perdón por la palabrota, pero es una frase hecha que ya la dijo una vez Stephen Hay. Se va a ver como el culo. Se ve como el culo. Hora de insertar un breakpoint. ¿Vale? Insertamos un breakpoint y ¡pum! Arreglamos un poco la cosa. Metemos un sidebar con un display table para que llegue hasta abajo todo bonito. Tenemos el contenido acá. Tenemos ya el texto uno al lado del otro. Cambiamos la imagen de Andrea y la mía para que parezcamos que estamos viendo ahí culvilas cuando en realidad lo que estamos es más idos que el copón. El footer. Y luego, vamos a ver. Estiramos, 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 estiramos. ¡Pum! Hora de cambiar de nuevo. Aquí ya a lo mejor hay mucho espacio. Venga, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que respire. Colocamos un fondo de unas nubecitas, a los dos quecos que ya están despertados bailando ahí, flotando en el aire, a Stimpy asustado por el pajarito de Twitter, ¿vale? Y el contenido. Y así es como se vaya a mantener el resto de las resoluciones. Aquí por más que crezcamos. Yo he diseñado esto para que se vea en todos lados, ¿vale? Entonces, esto se controla, esto es CSS, todo esto es CSS. El HTML es el mismo. Entonces hay que tener cuidado, esta es de las cosas más importantes. Tenemos que olvidarnos de cómo diseñábamos webs y empezar a pensar en cómo vamos a diseñar las webs, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tenemos el problema de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Pensad siempre en el futuro y lamentablemente no podéis saber qué va a haber en el futuro. Entonces al menos hacer algo que sea amigable con el futuro. Hacer algo que tú dices, bueno, mañana va a salir una... Vamos a navegar desde la nevera, como decía Miguel, que eso lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo, cabrones. Y os reíais de mí y lo dijo hoy Miguel y ala, mira, qué grande. Cuando dice algo importante, ya lo que dice Guaco está guay, ¿no? Antes no. Entonces, pensar eso, pensar que navegamos de una nevera. O sea, bueno, mi web se va a comportar dentro de lo que cabe, dentro de los parámetros, se va a comportar bien. Mañana y luego dentro de un año sale el vidrio de delante de un coche, que se llama aquí la luna delantera, quizá, pues un sistema para que veamos y naveguemos por internet para ver a dónde vamos y todo esto mientras conducimos. Entonces, mi web se vería allí. Bueno, sí, la verdad no se vería tan mal, estaría bien, porque no tengo tanto JavaScript para que sea intrusivo con eso, porque tengo mi web que se estira y se encoge decentemente dentro de lo que cabe, los elementos se reordenan como tienen que reordenarse, sí, se vería decente. Y luego viene Google y nos jode y nos saca unas gafas de Google Glass que ahí no podemos meter nada y estamos jodidos. ¿Veis? Eso es una de las cosas que el futuro nos clava inesperadamente, que nos va a cambiar un poco la manera de diseñar. Lamentablemente no podíamos estar preparados contra eso, o podíamos, no. Pero, sin embargo, si veis algunas webs en Google Plus de las que están ya hechas, en Google Glass de las que están ya hechas, algo se puede ver en algunas de ellas porque pensaron en un futuro incierto cuando crearon la web, ¿vale? Sí, estos muñequitos, para los que lo preguntáis, están hechos con CSS3, flotan con CSS3, ¿vale? Podéis ver el código. Entonces, esto, como veis, es a lo que me refiero. O sea, tiene que ser un poco error free, ¿vale? Intentar error free. Intentar que eso sea libre de error, ¿vale? Esto, por ejemplo, un problema que tenemos es que no solemos pensar en cuando algo va a fallar. Y las cosas siempre, siempre, siempre van a fallar. Y si no fallan es porque no habéis probado lo suficiente. Este es un slideshow en CSS3, ¿vale? Eso está hecho con CSS3 solamente. Problema, que fallan algunos navegadores. Solución, pues en esos navegadores agarro y le meto una solución en JavaScript, un respaldo en JavaScript, ¿vale? Pensar en eso, pensar en que las cosas siempre pueden fallar. Y agregar, por ejemplo, algo tan simple como un formulario, ¿vale? Tenemos un formulario y lo valido con, mira, yo por acá tengo
¿Dónde está? ¿O no lo tengo? Ah, no lo tengo. Mira, ayuda para rellenar formularios con CSS3. Esto, vedlo si queréis, porque esta nos ayuda a validar un formulario con CSS3. O sea, que un formulario se ponga de un color o de otro cuando esté válido, cuando sea inválido, cuando esté requerido y no rellenemos lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero eso va a fallar. Incluso Safari para móvil no lo reconoce. ¿Qué hacemos? Metemos una solución en JavaScript. Bien, y si falla JavaScript, metemos una solución en PHP, en server-side. Ya tenemos tres respaldos. Yo sé que, por ejemplo, en Opera Mini, si alguien desconecta JavaScript, yo no puedo validar. ¿Por qué? Porque el CSS3 no me vale, porque el JavaScript está desactivado y porque no se me ocurrió poner una solución en PHP. Entonces yo coloco esa solución, esa validación en PHP y ya tengo las tres validaciones posibles y tengo todo respaldado. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Prueba a futuro. Y acordaros de esto. Aun cuando digáis que eso a lo mejor no va a ser necesario, pensar en vuestro portfolio. Aunque sea una web muy pequeña, vosotros pensáis así. Lo describís en vuestro portfolio y estáis haciendo algo grande, aunque sea una web pequeña. ¿Vale? Entonces, atentos siempre con ese tipo de detalles. Los detalles son los que hacen de verdad unas webs que son brutales. Vamos a seguir por aquí. Prototipo, diseño para varios breakpoints, ya lo vimos. Esto, prototipo en HTML. ¿Qué quiere decir prototipo en HTML? Una vez que yo tengo ya todo gráficamente hecho, yo voy a crear mi HTML. O sea, una vez que yo tengo, para daros una idea de cuál es mi proceso personalmente, yo agarro, creo unos wireframing con el cliente. Gasto mucho tiempo con el cliente. Luego que creo mis wireframing y cuando no es, y cuando es para mí gasto el doble de tiempo, ¿vale? Pero yo tengo mis wireframing de cómo se va a comportar el contenido. Tengo un wireframing para ver cómo se ve mi web en móvil, cómo se va a ver cuando va aumentando el contenido, cómo se va a ver en desktop. Obviamente eso no es definitivo, pero ya tengo una idea. Agarro, reduzco mi resolución a la mínima. Yo no suelo, uso herramientas de las que hablaremos ahora, quizá un poquito si da tiempo. Pero empiezo a trabajar en móvil y empiezo a meter el contenido ya en HTML directamente. Eso que tengo en el wireframing lo voy metiendo en el HTML. Una vez que lo meto en el HTML, empiezo a meterle CSS. ¿Qué CSS le voy a meter? Pues el que hemos visto según las guías de estilos o las librerías de patrones, ¿vale? Ese CSS es el que le voy a meter. Si el diseñador me dijo que el color principal va a ser un fucsia, un RGB XXX, yo le meto ese color RGB XXX. El tamaño de la fuente, el espaciado de la fuente, el typeface, o sea, la fuente, el tipo de fuente, todo ello lo meto, ¿vale? Lo vamos metiendo todo y ahí lo vamos ya estamos creando una web. ¿Cuánto podemos tardar en crear eso cuánto podemos tardar eso para móvil? Teniendo los wireframing y teniendo las hojas de estilos, depende solamente de nuestra velocidad para escribir HTML. Y escribir HTML no es tan difícil con un señor que se llama Sublime Text. Que si yo me creo, por ejemplo, tengo esto que está acá, en Sublime Text, para que os hagáis una idea. Voy a guardar esto en el escritorio, index.html, HTML5, documento de título, web Y. Vamos a meter un link al CSS. Ya tengo mi link a mi CSS. Y aquí metemos por ejemplo, section, article, article por 4 articles y que dentro tengan un header más un section más un footer, por ejemplo. Y tenemos acá ya todo. Esto es una web creada. Guardamos, creo un archivo nuevo, lo guardo como está el punto CSS. Y aquí voy a meter todos los estilos. Vamos a ver cómo se ve esta web. Vamos a, dentro de cada section, vale, vamos a escribir un lorem. Vaya, me ha dejado mal el... Ah, claro, ya sé por qué.
Ahora, ya tenemos un lorem dentro de cada section, tenemos texto al azar. Vamos guardando, vemos cómo se ve eso, siempre hay que estar viendo en el navegador. Siempre, 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 siempre debemos ver cómo se ve en el navegador nuestra web. Y acá la tenemos, ¿cierto? ¿Qué pasa? En mi CSS luego yo voy a ir definiendo cómo se ve todo aquí. Obviamente, vamos a haceros una idea pequeña. Esto es solamente una prueba, ¿vale? A resolución mínima. Y ya yo voy aquí trabajando, pues mis articles, ¿vale? Van a medir un width de 90%. Van a tener un margen, van a estar centrados de 0, auto. Van a tener un background color, olive, guardo. Y acá lo vamos teniendo. Vamos a darle entonces un margen de arriba, de abajo de 2M. Y ya tengo aquí un margen. ¿Ves? Ya voy poco a poco creando mi web. No es tan complicado ir viendo aquí lo que voy creando según los datos, ¿vale? Entonces, esto es obviamente lo que hemos hecho ahora con el Sublime Text. Yo he utilizado un plugin que se llama Emmet en desarrollo web. Hay varios Hangouts, tanto para hablar de Emmet como para hablar de Sublime Text. Las herramientas son importantes. Yo no puedo vivir sin Ghostlab, sin CodeKit y sin el Sublime Text. Son las tres herramientas que yo considero indispensables para mí, ¿vale? Hay un montón de ellas, pero estas tres son con las que yo no puedo vivir. No va a dar tiempo a hablar de ellas, pero era lo que no quería dejarlo pasar, que eran las herramientas que utilizo para trabajar aquí con prácticamente mi setup en pantalla. Es esto. Lo que pasa es que en vez de tener esta pantalla acá a la derecha, yo lo que tengo es mi móvil aquí puesto con su base, puesto aquí enfrente de mi teclado, y lo que voy es viendo cada cambio que yo hago, el Ghostlab me lo recarga automáticamente en móvil y puedo ver cómo se ve en el móvil directamente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El Emmet sirve para cortar texto. Buscarlo allí se llama, lo pongo aquí, Emmet, ¿vale? Buscar en desarrollo web, en el canal de YouTube de desarrollo web, información sobre el plugin porque está por allí. Mi editor de texto, y creo que el de la mayoría, exceptuando Pablo, que creo que tiene un sistema operativo de una madre nodriza de la nave donde él viene, Boy Linux, creo que la mayoría utilizamos el Sublime Text, que es este editor de texto tan bonito que veis acá, que es bastante potente. Y yo particularmente uso el Ghostlab y el CodeKit. Luego, pues a lo mejor vosotros en un principio no necesitáis el CodeKit, el Ghostlab creo que lo necesita todo Dios, o al menos una herramienta parecida al Ghostlab, como puede ser el Adobe Edge Inspect, ¿vale? Y acá esto es porque a mí me gusta, pero obviamente estamos servidos a nivel de editores. Hay muchísimos para que elijáis, para que veáis, para que podáis y todo eso, ¿vale? Entonces, hay gente que usa Coda, hay gente que usa Dreamweaver, hay gente que usa muchísimos. Utilizar el que más cómodo os sea, ¿vale? Eh, las herramientas están aquí. Las que os he visto son estas, Ghostlab y CodeKit. Son estas tres que tengo acá abajo, ¿vale? Estas son las que yo siempre estoy utilizando. No echarles un ojo porque no da tiempo a hablar de ellas ahora. Ha habido algún hangout también por ahí en desarrollo web, en los Design.io, donde hablamos de ellos. Pero echarles un ojo. Seguimos, señores, que se nos acaba el tiempo. Prototipado en HTML. Como veis es lo que yo he hecho ahora. Un prototipado en HTML. Y el prototipado en HTML cambia un poco todo. Ya no es llevarle al cliente ¿cómo se llama? Una web hecha ni nada. No. Cada cambio que vayáis haciendo, si yo tengo esto que está acá, se lo muestro al cliente, mira, así se va a ir viendo. Estos tres en verde con fondo, y el cliente dirá, hostia, pero ese texto no te parece que está muy pegado, y vosotros le diréis, puede que tengas razón, vamos a ver cómo se ve. Mira, le agrego un padding de .5m. Recárgalo ahora a ver qué te parece. Vale, lo recargo, dice el cliente. Anda, así se ve mucho mejor porque tiene el padding. Perfecto, lo dejamos así entonces, lo dejamos así. Agrégale un título, por favor. Agrega el título que quedamos en la reunión. Muy bien, le agrego el título que quedamos en la reunión. ¿Vale? Ya tienes un título que, ¡ala! Perfecto el título. Puedes entrar, lo puedo centrar. Y así.
¿vale? Estaremos diseñando en el navegador, nos estamos ahorrando los pasos de tener que ir y crear todo en un PSD para luego volver a crearlo en un CSS también, ¿vale? Entonces, como veis, el proceso de producción ahora es un toma y dame. Vosotros desarrolláis un poco, diseñáis un poco, mandáis al cliente, diseñáis, desarrolláis, diseñáis, desarrolláis. Le mandamos pantallazos al cliente, le mandamos pantallazos al cliente, vemos cómo queda, ¿vale? Eso es un poco todo esto. O sea, ahora es un poco más circular. Ahora tenemos que, yo insisto, yo creo que, ya sé que los clientes pueden ser perdón por la palabrota, un coñazo, pueden ser una espiña bajo el brazo. Pero los clientes, si en vez de estar ellos encima de nosotros, estamos nosotros encima de ellos, les damos cambios. Mira esto, mírate esto ahora, mírate esto ahora, mírate esto ahora, mírate esto ahora. Y lo hacemos así, pues el cliente va a llegar a un punto que va a decir, hostia, qué bien. He visto he visto cómo se han ido haciendo los cambios. He dicho, oye, ¿eso verde va a quedar así o va a quedar un verde más claro? Porque es que en mi empresa tenemos un verde que es más claro. Pero eso es un ejemplo, porque eso no va a pasar porque vosotros ya tenéis una guía de estilos que os dice qué verde es. ¿Cierto? Entonces, otra de las cositas que, que se hace un poco con la guía de estilos o cuando hacemos el prototipado es el diseño. O sea, la atmósfera de diseño. La atmósfera de diseño es configurar la tipografía. La tipografía es de lo más importante que hay en la web, ¿vale? Leed mucho sobre tipografía y cuando vayáis a elegir la tipografía de un proyecto web, tardar un día. Dadle un día completo. Elegís una que os gusta. Muy bien, la elegís, salís, os tomáis un par de cervezas, volvéis a casa. ¿Os sigue gustando? Voy a probar otra. Probáis otra. Esta me gusta más. Salís, cenáis, un vino, volvéis a casa. Ya sé que os voy a alcoholizar, pero me refiero a que os distraigáis lo más que podáis del proceso de selección de fuentes. Es el más duro, creedme. Selección de fuentes es lo más duro que hay para el que pasamos en nuestra web. Y es el problema. Mayormente agarramos y decimos, esta me mola, venga, ponla. Y ya está. Y seguimos con esa. No, dedicadle un día. Pero un día no en plan todo el día frente al ordenador. No, 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 no. Agarráis, pilláis unos elementos. Obviamente, esto se hace pues cuando estén haciendo la guía de estilos. Si no la hacéis vosotros, olvidaros. ¿No? Ese día, en vez de tomar fuentes, os vais o tomáis todas las cervezas y el vino. Y si os olvidáis de las fuentes y listo, ¿vale? Entonces, el color igual, el color lo que hablaba antes Nayar, o sea, un color puede dar emoción, incitar interacción y la textura de nuestro CSS y sobre todo el posicionamiento, lo que es la rejilla, el layout, todo eso, ¿vale? Entonces, eh, esto es en sí, esto que tenemos en pantalla es en sí el cómo se va a ver una web. Es lo que tiene que lograrse, es lo que tiene que ver el cliente, el usuario, perdón. Y es lo que le vamos a entregar, pues, por supuesto, al cliente con este proceso, el que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, revisamos, volvemos a presentar screenshots y volvemos al proceso. Esta es la parte que más lleva, en realidad, ¿vale? Entonces, pasamos el documento para producción y listo. Y tenemos una web, ¿vale? Eh, una cosa, si sois diseñadores, ¿quiénes sois diseñadores? No, no, no. ¿Quiénes sois desarrolladores de los que estáis aquí? ¿Quiénes sois desarrolladores como tal? ¿Quiénes sois PHPeros, backend de los fuertes? Vale, desarrolladores, 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 muy bien. PHPeros, yo. Madre mía, la madre que os parió, voy a salir corriendo. Sois una plaga, macho, todos. Muy bien. ¿Y qué opinión tenéis de los diseñadores? De esos chicos que andan con sus gafapastas y van todo. David dice que está casado con una, yo también, David. Si mezclan bien los colores, cool, qué gran trabajo que hacéis, que muchos no saben HTML lastimosamente. Eso no es un diseñador web, ¿eh? Tener en cuenta que un diseñador web tiene que saber HTML. Pero, bueno, está bien Lisandro. Lisandro piensa que son unos gilipollas. Que somos unos gilipollas.
Estos desarrolladores no aprenden. Entonces, vamos a ver. Tiene que haber amor. Tenemos que querernos. Tenemos que saber cómo tratarnos unos con otros. Tener en cuenta lo siguiente. Si un desarrollador sabe cómo funciona el front y un diseñador sabe cómo funciona el front, tenéis el puto mejor equipo que pueda tener ninguna empresa. Solo con eso. Y cuando digo empresa, digo también vosotros. Si vosotros sois desarrolladores o diseñadores, preocuparos por entender el front. Cuando hablo de front, me refiero a entender el CSS, entender el HTML y entender un poco cómo debe quedar una web. Y buscaros, si sois diseñadores, aprender eso y buscaros un desarrollador que lo entienda también. Tener en cuenta que ese es el punto donde nos encontramos todos, ¿vale? El HTML y el CSS. Si todos sabemos lo que queremos y si todos tenemos claro cómo debe comportarse eso, tanto el diseño como el back va a estar siempre enfocado a eso y vamos a trabajar en la misma línea. No es difícil trabajar con los diseñadores. Para mí sí que es difícil trabajar con desarrolladores y tengo ejemplos brutales de trabajos con desarrolladores. ¿Por qué es tan difícil trabajar con desarrolladores? Porque no saben HTML o CSS, porque no saben cuál es la mejor manera de utilizar los elementos de HTML con CSS. Y tener en cuenta, yo estoy en el medio. Yo tengo que trabajar con diseñadores que no saben cómo trabaja el HTML y el CSS y con desarrolladores que no saben cómo trabaja el HTML y el CSS. Y me ves a mí dando gritos, insultándolos a todos y odiándoos a unos y a otros. En serio, a veces os odio tanto a desarrolladores como a diseñadores. Entonces, ¿cuándo os amo? El otro día llegó un desarrollador indio a una de las empresas donde trabajo en Gibraltar y el chico era un genio en Ruby, en Rails, todo esto, y yo le pedía ciertos cambios y él, con esos ciertos cambios, me hizo unos ajustes en el CSS y el HTML para mejorarlos. Yo me quedé flipando que me quería casar con él. Quería tener hijos indiecitos y irme con él a la India. Claro, y él era un desarrollador. ¿Qué pasó ese día? Que parece que se juntaron, hubo una alineación planetaria y justo el diseñador que estaba trabajando con nosotros era el que más entendía HTML y CSS. Mi trabajo es guiarlo. ¿Qué tuve que hacer ese día? Nada. Me fui a la playa a tomarme unas cervezas allí mientras ellos acabaron todo un trabajo genial, bello y hermoso porque los dos entendían a dónde querían llegar, al HTML y al CSS. Y los dos sabían cómo se comportaba el HTML y el CSS. Entonces, los desarrolladores son una pasada y los diseñadores son otra pasada cuando entienden HTML y CSS. El que no lo haga, yo creo que tiene un fallo muy grande. Y obviamente, pues, ese es el problema. Que si no conoces el HTML y el CSS, no sabes a dónde va a llegar tu web, cómo se va a comportar tu web. ¿Vale? Y con esto, chicos, yo acabo un poco lo que quería comentaros hoy. Obviamente, tengo 10.000 millones de cosas más en la cabeza, pero podemos estar aquí hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, Eric, pues me imagino que tendrá que dar su charla también. Sí, sí, sí. Genial. Si te parece, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, aunque, bueno, pues nos hemos comido parte del tiempo y respondemos algunas y ya luego damos paso a lo que es la siguiente sesión con Eric. Vale, vale. Ya lo siento, pero me emociono y no me Nada, puedo nada, hacer. perfecto, fantástico, es un placer, como siempre, escucharte. Pues nada, chicos, os pido que tengáis, los que tengáis preguntas, me consta que tanto Javier como José Luján han estado atendiendo muchas de las que se han ido comentando a lo largo de la charla de Wacos. Pero bueno, todas aquellas que queden por ahí, sí que nos gustaría centrarnos un poco en la sesión que la ha llevado a cabo y no adelantarnos a próximas. Pero nada, cualquier comentario o pregunta, pues vamos a tratar de responderla. Nos preguntaban también si puedes, por favor, repetir, recuerdo esta pregunta, las 3 herramientas básicas que para ti, que usas tú en tu día a día. CodeKit para compilar LES, SAS y para recargar automáticamente la página y para gestionar proyectos. El CodeKit. El GhostLab para poder ver la web desde todos los dispositivos, incluidas varias ventanas de diferentes resoluciones en el ordenador.
y el Sublime Text como editor de texto, ¿vale? Ujú. ¿Herramientas de maquetación que recomendarías? Esas herramientas para maquetar, esas tres son las que yo considero básicas y utilizo siempre. Vale. La experiencia de usuario, ¿dónde la introducimos en el proceso? Pregunta de Oscar. La experiencia de usuario obviamente va con los wireframing, porque cuando definimos la estructura del contenido, estamos definiendo cómo se va a comportar, a dónde Ujú. va a navegar el usuario, todo ello. Entonces, obviamente, pues con los wireframing, de hecho, la mayoría de los UX designers que hay, de los diseñadores de experiencia de usuario, suelen utilizar solo lápiz y papel, ¿vale? Para hacerlo así un poco. Entonces, ahí es donde encajaría, por decirlo así. Ujú. ¿Tu opinión sobre los preprocesadores CSS? Pues el que no los utilice hoy en día, mal. Yo creo que todo el mundo debería utilizarlos por rapidez para código y todo ello, debería utilizar un preprocesador sí o sí. ¿Conoces alguna alternativa de GhostLab para PC? La puse también aquí. No me leéis, no me seguís. ¿Dónde está? Ah, bueno, lo quité. Se llama Adobe Edge Inspect, ¿vale? Os lo pongo, mira, voy a poner vamos a abrir aquí y os voy poniendo las webs de todas las herramientas. Las paso por el chat, Sí, Álvaro. por favor, sí, 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 fantástico. A ver, rápidamente más cosas. ¿Cuáles son los breakpoints más comunes para un buen diseño web adaptable? Ningunos. El diseño se va bien, como lo que dijimos antes, esa frase que dijo Stephen Hay. Empieza con la versión en móvil, velo estirando. Cuando se vea como el culo, es la hora de insertar un breakpoint. En tu opinión, ¿es mejor empezar de cero o se puede usar Bootstrap, HTML5 Boilerplate, otro? Usadlos todos. Lo que yo digo es que de todos esos que uséis, pillad lo mejor de todos ellos y cread el vuestro propio, ¿vale? Ujú. No sé si esta pregunta. ¿JavaScript o PHP? No tiene nada que ver, las dos de hecho. Ujú. Un JavaScript no excluye PHP, JavaScript es front del lado del cliente, o sea, JavaScript lo lee, lo traduce, lo compila y lo entiende el navegador y PHP lo procesa, lo analiza y lo entiende el servidor. Ujú. Vale. Varias personas coinciden en preguntar qué es un preprocesador. Un preprocesador es una especie de, ahora sí, framework que utilizamos para manejar nuestro CSS de manera más rápida. No mejora nuestro CSS, pero una vez que ya empezamos a toquetear CSS, un preprocesador nos hace trabajarlo de una rapidez mucho más y nos amplía los horizontes de CSS. Por ejemplo, para daros una idea rápida, en CSS no podemos utilizar nada en plan variables ni nada de eso. Un preprocesador nos permite introducir variables dentro de CSS, agregando, por ejemplo, a la variable color base un azul. Y si no me gusta, cambio ese azul por un rojo y todos los rojos de mi web van a cambiar a azul, ¿vale? Entonces, esas son entre las muchísimas opciones, esa es una, ¿vale? Ajá, fantástico. Bueno, y luego ha habido un trillón de comentarios cuando has dicho lo de, lo de querías darle un hijo al indio. No, no, si quieres los puedes leer tú. Vale, No, y ahí me perdí, luego lo leeré, cabrones. Os voy a fichar, ya sé que os habéis metido conmigo. y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso rápidamente sobre algunas de las preguntas. Hay muchísimas, os Sí, pedimos un poco de... claro, tener en cuenta una cosa, chicos, no puedo ponerme ahora a describir cada una de las herramientas que os he dicho, no puedo ponerme ahora a hablar de preprocesadores, no puedo, porque cada una de ellas ha dado para Hangouts, incluso cursos y talleres completos. Entonces, pues, lamentablemente, obviamente, se van a quedar muchas cosas por fuera. La idea es ver un poco el proceso, ¿vale? Exacto, sí, efectivamente. Antes lo comentábamos también con Javier, ¿no? Que la idea es un poco que nos quedemos con la idea, ¿no? No es posible en tan poco tiempo profundizar, ¿no? En cada uno de los detalles. Y, bueno, lo importante es el concepto, es la idea. Y déjame hacerte una que estoy seguro que te va a encantar. Bueno, más o menos porque te la pueden haber hecho como 1.500.000 veces. ¿Cuánto deberíamos de cobrar por un diseño web responsive?
Cobra 100.000 euros, ¿vale? Por cada diseñador de responsabilidad cobra 100.000 euros. Si no, empieza a bajar el precio, tío, hasta que te paguen. Cuando te paguen, acepta eso entonces. Es muy relativo, es coña, la respuesta al CEM. Pero es muy relativo, tío, es que no te puedo dar una idea. Cada quien tiene un caché diferente, cada quien vive en una economía diferente y cada quien aprecia los trabajos de manera diferente. Y ahora mismo estoy haciendo un proyecto prácticamente gratis porque la repercusión que me va a dar va a ser brutal. Pero es eso, ¿cómo se llama? Compenso, o sea, veo, sopeso las ventajas y las desventajas y veo cuánto puedo cobrar o cuánto no. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Así es. Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel. Un placer contar contigo una vez más y bueno, mi enhorabuena. Y la de todos, o sea, puedes ver el panel de chat de las felicitaciones y nada, fantástico. Vale, chicos, pues nada, ya va antes que nada, Cristian, no, hay algo que se llama Media Queries. Cristian pregunta si se tiene que hacer un CSS para cada resolución o dispositivo. No, son Media Queries, Cristian, ¿vale? Léete algo por allí de Media Queries, Cristian Vizcarra. Y ya, eso era todo. Vale, fantástico. Y a continuación vamos a dar paso a Eric. Confírmame, Daniel, la resolución que tú tenías, que has utilizado, que antes comentando con Eric. Tengo para HD 1280 por 720. Vale, perfecto, es correcto. Muy bien, pues nada, gracias de nuevo. Si te quieres, no si quieres acompañar lo que es la presentación también de Eric, lo tenemos por aquí. Sí, por supuesto. Ya. Eric, ¿estás ahí? No, no estoy. No está, no has venido, ¿no? Bueno. Oye, pues nada, estupendo. Vamos a empezar ahora contigo. Si estás preparado, voy a darte lo que es nombrarte organizador, presentador, perdón, para que puedas empezar a compartir pantalla. Compartir en presentador. Listo. Perfecto. Por favor, que alguien me confirme si se ve o qué. Sí, yo estoy viendo ahora mismo tu monitor. Ok, estaba cerrando esas cosas. Ok, perfecto. Para las personas que vayan a preguntar por mis diapositivas, las voy a poner aquí. No sé si ya se ven o si puedan compartir el link. Permítanme. Ok, listo. Listo. Muy bien. ¿Ya puedo empezar? Pues sí, coméntanos si quieres en una pincelada rápida, creo que vienes a hablarnos pues cómo presentar la web, hablar de colores, contenido, disposición, un poquito. Ok, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eric Rubio. En muchos lados conocido como Eric Ojitos. Mi sitio web, ericojitos.com, ahí pueden ver un poquito de lo que hago. Yo soy de las personas que a todo le tira y a nada le pega, porque soy diseñador, soy publicista, tengo un pequeño blog, soy fotógrafo, también trabajo como DJ, locutor de radio, etcétera, etcétera. Entonces hago de todo un poquito. Yo más que nada soy freelance, ahora en proceso de consolidarme como una empresa. Una empresa, me refiero ya establecido con múltiples trabajadores, múltiples niveles, etcétera, etcétera. Si quieren conocer más de mí o si tienen alguna pregunta después de la charla, me pueden buscar en Twitter como Eric Ojitos, igual ERICK, Ojitos, OJITOZ. Muy bien. Ya me están empezando a llegar personas. Fantástico. Muy bien, Eric, pues adelante. Si quieres, por favor, pon a grabar también la sesión para que tengamos una copia de respaldo. Yo también estoy grabando y cuando quieras podemos empezar. A ver, permíteme. Mi pregunta, ¿dónde grabo la sesión? Debes de tener un botón, a ver, quizás Wacos, porque veo que tú eres Mac también.
Wacos te sabrá indicar, pero deberías de tener en lo que es tu interfaz, en tu... Hay un, Sí, ese un cable, Wacos. justo debajo de donde del primer panel. ¿Se me oye bien? Sí, Sí. Hola. Ah, eso, justo debajo del primer panel debe estar el botón de grabar, Eric. Aquí está. Listo, grabando. perfecto, Ahora pues sí. todo tuyo. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta presentación. Antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias a Escuela IT y Desarrollo Web por invitarme a dar esta presentación. Y esta charla va a ser un poquito más teórica, más acerca de lo que es colores, diseño, presentación. El título, Deja de pensar con tu ombligo. ¿Y por qué este título? Pues simplemente porque a la hora de presentar un diseño web, a la hora de hacerlo, tenemos que pensar en dos cosas muy importantes. Hay que tener en mente cuál es el objetivo o cuál es el contenido que va a tener nuestro sitio web y hay que tomar en cuenta las posibilidades y posibles capacidades de los usuarios que ven nuestra web. Hay que tomar en cuenta también muchas veces que no debemos de ver un sitio web que sea adecuado para nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos más habilidades tecnológicas que nuestros usuarios. Entonces tenemos que también ponernos en la parte de qué es lo que van a ver nuestros usuarios, qué tipo de usuarios tenemos y con lo de responsive design, que como dijo ya no es responsive design, ahora es diseño web, alcanzar todas esas masas que nos van a ver desde dispositivos móviles hasta en las cafeteras. O no sé, después a alguien se le ocurra sacar una pluma con pantalla. No sé. Pero bueno. Un sitio web debe de tener ciertas cualidades. Las cualidades son sencillas. El sitio debe de ser fácil de entender, debe de ser fácil de usar, debe de ser accesible y debe de cumplir con un objetivo. Siempre cuando trabajamos para clientes, el objetivo nunca es muy claro, a menos de que conozcamos perfectamente el negocio de la persona. Por lo cual, siempre antes de iniciar cualquier contrato, se tienen que hacer diferentes pláticas con el cliente para estar viendo qué tipo de diseño le podemos hacer, para encontrar la forma de entregarle al cliente y a los usuarios del cliente el sitio que mejor se adapte a las necesidades. Entonces, un sitio lleva diferentes componentes, como lo son el texto, las imágenes, colores, los objetos, videos, audio, formularios, etc. Ahora, un sitio web tiene las primeras tres cosas, son básicas que no pueden faltar en ninguna web. No puedes tener un sitio web sin texto, no puedes tener un sitio web sin imágenes por el simple hecho de que es aburrido y no puedes tener un sitio web sin una combinación de colores que le dé el realce que estás buscando. Ahora, con lo de objetos me refiero a todos las diferentes secciones que pueda tener nuestro sitio web, los widgets o cualquier cosa que se vaya a agregar. Pero ya lo que es videos, audio, formularios, etcétera, 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 ya dependen específicamente en el proyecto en el que estás trabajando. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es textos. Como indicaban en la charla de hoy en día y como indicaba también Wacos, es lo más difícil siempre es elegir el tipo de fuente adecuado. Gracias a hoy en día, hoy tenemos múltiples lugares donde encontrar diferentes fuentes. Ya no estamos atados al básico serif, al Times New Roman, al Arial. Ahora ya tenemos un gran círculo de posibilidades. Esto nos trae un poquito el problema de que ahora es un poquito más difícil elegir, pero tomándonos un tiempo podemos elegir el texto adecuado. Ahora, a la hora de presentar un sitio web, los textos deben de cumplir ciertas características básicas. La primera es que el texto debe de ser legible. Hay mucha gente que le gusta el
el tipo de fuente cursiva. Pero cuando lo ves en un texto largo o en un párrafo de texto largo, el cursiva se vuelve un poquito difícil. No, no es un poquito, es difícil de leer y aparte de que cansa. También los tamaños de las fuentes deben de ser entendibles. Y también dependiendo del dispositivo es el tamaño de la fuente. Porque, por ejemplo, podemos ser un poquito más libres en un dispositivo, en una laptop con un tipo de texto un poquito más grande, pero para adaptarnos a lo que es el sitio móvil tenemos que usar un pequeño truco y utilizar un tipo de fuente más pequeño. Ahora, también es recomendable, y aparte que esto ayuda mucho a lo que es el SEO, que es diferenciar entre títulos con las etiquetas H1, H2, etcétera, y lo que es el párrafo. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de un texto que sería un poquito equivocado. Por ejemplo, si alguien me puede responder en el chat si entienden lo que dice ahí. Ok. No, creo que es inentendible. Ahora pasemos a un siguiente texto que debe ser un poquito más entendible, en el cual vemos que se encuentra un título diferenciado perfectamente por un tamaño de fuente un poquito más grande, con un estilo bold. Y hay una separación, el tamaño de fuente es legible, es entendible y hay una separación entre cada una de las líneas. Esto lo hace más entendible y cansa menos al usuario. Cualquier persona que entre a tu sitio web y vea esto, inmediatamente se va a salir. Cuando ven esto, van a estar un poquito más cómodos a la hora de leer el texto. Aquí les dejo en la presentación unos pequeños recursos que son los que yo utilizo. Por ejemplo, para la hora de lo que es el diseño gráfico, utilizo este lugar que se llama DaFont, que tiene un montón de tipos de fuentes. Tienen infinidad de fuentes, son gratuitos y los pueden utilizar. Estas fuentes no tienen la ventaja de que se pueden utilizar en la web, pero por ejemplo para crear un banner, para crear una imagen, para diseño gráfico, etcétera, etcétera, están perfectos. Y ya los que conocemos, que es Google Fonts, que es igual completamente gratuito y es muy fácil de usar. Tenemos también los de Adobe, que también son gratuitos y fácil de usar. Y de hecho, si tienes cuenta con Adobe, puedes usar Typekit, que son fonts de paga, pero son gratuitos para las personas que tienen cuenta con Adobe. Y luego está este otro recurso que es el texto generado, que es el Lorem, como lo llama Wacos. Aquí pueden encontrar más información y el texto. Que esto nos ahorra ventaja a la hora de presentar un diseño. Cuando no tenemos el contenido, podemos mostrar ese texto para rellenar espacios. Ok, ahora vamos a pasar a las imágenes. Como lo estaban mencionando en la segunda charla del día de hoy, las imágenes son muy importantes. Las imágenes van a atraer la atención del usuario, aparte de que van a ser apoyo y referencia para lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo o lo que estamos tratando de hacer en nuestro sitio web. Entonces, las imágenes también tienen que tener cierta calidad. Y ahora con la ventaja de Responsive Design, lo que se puede hacer es tener imágenes y aplicarlas dependiendo el tamaño. Entonces veamos un ejemplo en el cual nuestra imagen del lado izquierdo tiene muy baja calidad, tiene muy poco tamaño y se mira totalmente pixeleada, pero presenta una ventaja, es que solamente pesa 2 kilobytes. Esto le va a dar velocidad a nuestro sitio web,
pero está muy fea, no se ve ni siquiera de qué se trata, entonces no nos conviene. En el lado derecho tenemos una imagen en una resolución más grande, 1280 por 854, una calidad de 100%, pero vemos esto. El peso es de 306 kilovatios, eso es demasiado pesado, es muy pesado para un sitio web, tomando en cuenta también que cuando esta imagen la llegan a ver desde un dispositivo, los dispositivos no tienen la velocidad que muchas veces se puede tener en un Wi-Fi en casa o en la oficina. O como mencionaban hace un momento, en muchos hoteles el Wi-Fi es peor que el 3G de un teléfono celular. Pero bueno, siempre debemos de conseguir ese balance entre las imágenes. Por ejemplo, en este caso, la imagen se ve bien. Es una imagen de 600 por 400. Cumple el objetivo perfectamente, que no necesitamos una imagen muy grande para esta presentación. Entonces, esta imagen de 600 por 400 le queda perfecta. Además, utilizamos una calidad de 60, la cual no se nota esa gran baja de calidad y pesa solamente 52 kilobytes, lo cual nos da el balance entre peso y calidad de imagen. Ahora, también cuando vamos a presentar en nuestro sitio web una imagen que vaya relacionada con un texto, tenemos que ver que esa imagen cumpla con las expectativas y cumpla o que dé relación al título que estamos, por ejemplo, en este caso, que vemos, vendo zapatos. Pero la imagen, la única relación que yo le podría encontrar es que una persona va caminando en la calle y trae zapatos. Pero para ese caso deberíamos encontrar una imagen que se adecue más, como por ejemplo unos zapatos para mujer que les encanta comprar zapatos, o unos zapatos para hombre, dependiendo del tipo de producto que estemos vendiendo, pero una imagen más adecuada. Existen montones de recursos en los cuales podemos encontrar imágenes gratuitas, las cuales podemos usar. Y si no encontramos la imagen adecuada, tomemos ese riesgo de tomar una cámara fotográfica y tomar esa imagen, la cual va a tener la ventaja de que es 100% original y se va a adecuar a tus necesidades. Aquí también les dejo unos pequeños recursos que, por ejemplo, también en nuestro sitio web algunas veces vamos a utilizar para los backgrounds. Podemos utilizar imágenes completas, podemos utilizar color o podemos utilizar patterns, patrones, mejor dicho. Los patrones, en este sitio web van a encontrar un montón de patrones en los cuales van a encontrar el que se va a adecuar a su sitio web, a lo que ustedes necesitan. Además, también aquí hay para los iconos, que también son muy importantes y son muy intuitivos a la hora de ver una interfaz web. Aquí está esta herramienta que se llama iconmoon.io, en el cual pueden encontrar una infinidad de iconos gratuitos, los cuales les van a servir y van a ser de mucha ayuda para su sitio web. También encontramos Simple Icons, que son más iconos, un splash, el lugar que les estaba mostrando Navara, creo que es su cuenta en Twitter, espero no equivocarme. Y para la hora de convertir iconos, que sobre todo yo lo utilizo mucho a la hora de crear un icono para lo que es el buscador, como el icono que pueden ver en la pestaña del navegador. Yo lo utilizo mucho para convertirlos. De hecho, yo me compré la versión para Mac, que ahorita cuesta $5, pero si no quieren comprarlo, lo pueden hacer en la web, pueden subir su icono, se les convierte automáticamente, lo bajan y lo pueden anclar directamente a su sitio web. Por favor, que alguien me avise en el chat si vamos bien o ya me perdí. Sí, sí, todo correcto, Eric. Esperemos que vayamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro tema y ese es un tema muy importante
aunque muchas veces se puede pensar que el tema de los colores es un tema al cual no se le debe de dar mucha importancia, yo considero que es un tema muy importante, ya que la selección específica de colores va a causar diferentes sensaciones en el usuario que van a atraerlo o lo van a empujar afuera del sitio. También tenemos que tomar en cuenta que los colores se adapten al objetivo de nuestro sitio. Como por ejemplo, si han visto en internet sitios web de DJs profesionales como son Tiesto, Hardwell, sus sitios web mantienen una estructura con colores oscuros. También los clubs nocturnos a la hora de ver sus sitios web mantienen esta gama de colores oscuros, ya que dan un poquito más referencia a la fiesta, a la noche, etcétera. Entonces ya pueden ver también como sitios web como de hospitales, iglesias, etcétera, etcétera, colores ya un poquito más pasteles, más blancos, ya que esos colores nos traen un poco más de paz y armonía. Entonces, los colores tienen mucho que ver también a la hora de elegir qué colores vamos a incluir en nuestro color, en el color del texto, en el color de los fondos. Es importante también elegir colores que no cansen a la vista, porque, por ejemplo, vamos a ver primero el primer ejemplo y podemos ver, la pregunta es ¿qué está mal? Y podemos identificar directamente qué es lo que está mal. El color del background se puede confundir un poco con el texto. A la hora de estar leyendo esto, va a cansar demasiado la vista del usuario. Aparte de que va a estar muchas veces inentendible, por lo cual nos va a automáticamente hacer que el usuario se salga de nuestro sitio y se vaya a buscar a otro. Ahora, vamos a ver en un siguiente ejemplo que los colores combinan, el texto se entiende, pero lo que tienen la peculiaridad de los colores amarillo y rojo es que combinan, pero son muy brillantes, son muy estruendosos. Entonces llegan a cansar la vista del usuario y les apuesto que si con esos colores se ponen a leer un sitio web así, en menos de 5 minutos van a tener dolores de cabeza. Entonces, aquí está un recurso que de hecho hay que agradecerle a Daniel, que fue el que nos lo mostró, que se llama Color Lovers, porque amamos el color. Aquí van a encontrar un montón de gamas y paletas. Muchas veces no sabemos cómo combinar colores, pero aquí podemos encontrar un montón de paletas que ya nos hacen las combinaciones de manera perfecta. Al final de cuentas, combinar colores es como cuando las mujeres combinan ropa, que no se ponen una blusa de un color mientras el pantalón es de otro color que no combina. Entonces, muchas veces el diseño web, a final de cuentas, es diseño. Entonces, también los colores tienen que crear una armonía, tienen que crear un tema y tienen que combinar. Y este sitio web les ayudará a encontrar los colores adecuados. Ahora, otro recurso que yo utilizo mucho es este generador de degradados, en el cual con un simple clic pueden encontrar degradados preestablecidos o pueden crear el suyo. Con un simple copiar y pegar pueden pasar esto a su sitio web. Como por ejemplo, en mi sitio web, lo que se encuentra detrás de todos los botones, las pestañas, los iconos, es un degradado que obtuve de ahí y el cual le ahorra peso a nuestro sitio y se ve bien en cualquier dispositivo. Además, cuando se trata de colores y esto de psicología, van a encontrar un artículo muy bueno que encontré de bienpensado.com, en el cual hacen un pequeño análisis de una infografía en el cual les muestra, por ejemplo, las propiedades del rojo en lo que es personal y emocional, y también nos da un análisis de lo que es en el área de marketing. Por ejemplo, mientras en las emociones evoca emociones fuertes y estimula el apetito,
En el marketing también incrementa el ritmo cardíaco y les da, por ejemplo, un ejemplo de que los restaurantes lo pueden usar para hacer que a la gente le dé hambre. Como por ejemplo aquí creo que Pizza Hut utiliza colores rojos y me da hambre cada vez que veo la pizza. Ahora, a la hora de utilizar el CSS, los colores se pueden utilizar de diferentes maneras. Entonces, aquí encontrarán lo que es el código hexadecimal, que son las 6 letritas del RGB. Ya cuando logran tener un poquito más de experiencia, ya aprenden que si subiendo los valores de uno o los valores de otro se hace más claro, se hace más oscuro o se obtiene diferentes colores. Pero aquí ya pueden encontrar una gran gama de grises, una gran gama de colores, los cuales les pueden ahorrar tiempo a la hora de identificar un color. Ok. Ahora pasemos con lo que es los objetos y layouts. Lo que es la parte no del diseño, sino de la presentación del sitio web, lo que es la maquetación. Y esto se refiere a la correcta maquetación de los objetos y secciones de nuestro sitio web. Ahora, nuestro sitio web se va a basar en 3 partes. En lo que es una cabecera, el cuerpo del contenido y el pie. A partir de esto, nosotros podemos basarnos para empezar a incluir nuestras secciones. Como en este ejemplo, tenemos un logo, un área de búsqueda, la navegación, sección 1, sección 2, un sidebar o una barra lateral, una navegación de pie y el área de copyright. Esto que les estoy mostrando no significa que tenga que ser 100% así. Siempre depende en lo que queramos lograr, en lo que queramos hacer. Como por ejemplo, aquí nos muestra que el header está arriba y comúnmente por ser la cabecera se encuentra arriba. Pero por ejemplo, digamos que queremos hacer algo diferente. Por ejemplo, como pueden ver en este sitio web, el header en vez de encontrarse en la parte posterior, se encuentra en la barra lateral y se queda estático. Aunque el sitio web se mueva, se queda completamente estático para acceder a los botones. Pero este header no me funcionaría si yo lo utilizo en un dispositivo móvil. Entonces, a la hora de pasar al dispositivo móvil, esto automáticamente se cambia y el header nos da un diseño más lineal y el header se queda arriba, en el cual también el menú cambia y ahora se hace desplegable. De hecho, con un poco de trucos y mañas, estos botones, en lugar de ser email, como cuando es la versión desktop, que es para enviar un email, cuando se pasa a la versión de dispositivo móvil, esto se transforma a número de teléfono. Entonces, para cuando las personas lo vean, les quede más cómodo llamar por teléfono directamente. Y como podemos ver, si esto se hace grande, completamente cambia, porque las computadoras pues no tienen cómo hacer llamadas de teléfono, a menos de que sea con Skype, pero te cobran créditos, es una larga historia. Entonces, dependiendo, aquí estoy tratando de buscar la manera que el cliente se comunique de la forma más rápida con el sitio web, lo cual, acomodando un poco los objetos y los layouts, las secciones, los divs, el header, el footer, el body, etcétera, 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 vamos a lograr esta interacción. A final de cuentas, lo que vamos a hacer con esto es lograr una interacción para que el usuario pueda ver mejor el contenido y que no tenga que estar buscando en todas partes para encontrar lo que busca. Además, para esto nos van a ayudar mucho herramientas como Google Analytics para ver exactamente los usuarios qué es lo que están viendo en nuestro sitio web, desde dónde lo están viendo y así tomar decisiones para hacer los cambios a nuestro sitio web. Y ahora un tema que muchas personas no dejan fuera, pero a veces no toman mucho en cuenta, es los espacios vacíos. Y los espacios vacíos son buenos siempre y cuando los sepamos utilizar.
a la hora de hacer un diseño debemos de tener espacios vacíos, pero hay que buscar la forma de utilizar la mayor porción de la pantalla para que así en una sola pantalla los usuarios vean la mayor parte del contenido. Ahora, como había mencionado hace rato, no estamos ligados a tener que hacer webs de 960 píxeles de ancho. Ahora ya podemos hacer desde 1400 hasta 320 y 1400, dije solamente un número, se pueden hacer de más. O se pueden hacer layouts en el cual en vez de moverse en modo vertical, el sitio web se mueva en modo horizontal. Entonces, por ejemplo, esto es lo que podemos ver como el espacio entre objetos. Como pueden ver, las entradas de este sitio web tienen un espacio de 0.8% entre cada una para así dejar un espacio. También los títulos tienen un espacio para que no se vea todo empalmado. Pero hagamos de cuenta que no tomamos en cuenta el espacio entre objetos, nos quedaría algo así. Como pueden ver, aquí se encuentra todo ordenado. Se ve todo acomodado y es un poquito más fácil de leer. Pero a la hora de ver acá, las imágenes están pegadas completamente, queda muy poco espacio y se ve muy desordenado. Pero no estoy queriendo decir que el utilizar el espacio es obligatorio, depende de nuestro sitio web, porque el no dejar espacios no siempre es malo, como por ejemplo aquí. En esta galería, que es la de mi sitio web, para ver el título se utiliza un efecto de CSS, que es el Over, que lo que hace es a la hora de pasar el ratón encima de la imagen, nos va a mostrar ese contenido. Y como pueden ver, no dejé ningún espacio entre las imágenes, lo cual no se ve desordenado porque las imágenes automáticamente toman el espacio necesario solamente. Y si lo vemos desde un sitio móvil, se acomodan para hacer objetos lineales. Si lo hacemos un poquito más ancho, eso se va a convertir en dobles. Pero si lo abramos en el tamaño máximo de nuestro navegador, se van a ver 4 hileras. Esto es lo que es adaptar los espacios y adaptar los objetos de nuestro sitio web dependiendo en el dispositivo o la resolución que vamos a verlo. Pero también, como les mencionaba, aquí sí hay un espacio entre lo que es el título y lo que es el texto, para también que todo no se vea tan amontonado. Pero no todo tiene un espacio. Por ejemplo, aquí, que cada uno tiene su efecto encima a la hora de, no es efecto encima, perdón, tiene su título a la hora de pasar el ratón por encima de la imagen. Ahora, déjenme ver esto. Ok. Ahora, cuando hablamos de ocupar todo el espacio de pantalla, como pueden ver, no lo puedo considerar exactamente como un mal uso de pantalla porque hasta eso se ve ordenado, pero yo podría utilizar los espacios laterales para agregar algo más, para tener un sidebar, para agregar publicidad, etcétera, etcétera. Pero en este caso estoy desperdiciando este espacio, que al final de cuentas no se ve mal, pero yo podría aprovecharlo de otra manera. Y como pueden ver en el siguiente ejemplo, estoy utilizando el mayor espacio para, de un lado, el lado izquierdo, tener el sidebar con la información de la galería, que por ejemplo, de quién es photoshoot o esta sesión fotográfica, en qué categoría se encuentra en mi portafolio, a qué tipo de sesión es, cuándo se tomó, y tengo 2 botones para acceder directamente a la siguiente o a la anterior. Y en todo el lado derecho tenemos el contenido. Lo cual estoy haciendo aquí es aprovechar la pantalla lo más que pueda, en lugar de tener la información arriba y el texto abajo. Digo, el contenido abajo. Ahora, aquí es donde entra y es la importancia de responsive.
que en pocas palabras es el arte de hacer que un sitio web sea adaptable para cualquier dispositivo. Que como dice Wacos, ya no lo llamaremos responsive, ahora lo llamaremos simplemente diseño web. Que ya en esos momentos, si una persona no utiliza responsive, está perdiendo tanto clientes, la persona que está diseñando, como la persona que está pidiendo ese trabajo. Ahora vemos que no es lo mismo ver, por ejemplo, el sitio web de Apple desde un dispositivo móvil en el cual tenemos que estar haciendo zoom in, zoom out para ver el contenido, lo cual a mí se me hace demasiado incómodo. De hecho, muchas veces que veo un sitio web que no es responsive o no es móvil, me dan ganas de ir a buscar al que lo hizo y, no sé, regañarlo o no sé. Pero a la hora de ver un sitio responsive, yo lo veo con más entusiasmo, me invita más a verlo y aparte de que me pongo a buscar lo que estoy viendo realmente. Porque cuando veo un sitio que no es responsive en un dispositivo móvil, simplemente me salgo. Y al igual que yo, existen miles de usuarios que no se sienten a gusto o batallan demasiado a la hora de estar haciendo eso. Aparte también, como dije en un principio, muchas de las personas, muchos de nuestros usuarios, no de nuestros clientes, sino de los usuarios que visitan el sitio web, no tienen esos conocimientos tecnológicos. Entonces, estas personas simplemente lo van a ver y no van a saber qué hacer. Entonces, con un sitio responsive es más intuitivo. A la hora de verlo, las personas se van a sentir más a gusto, van a ser más felices visitando nuestro sitio web y nosotros vamos a ganar más clientes y nuestros clientes van a tener más usuarios. Ahora, un poquito más sobre responsive. Aquí les dejo un montón de iconos. También el libro de Ethan McCoy, si quieren leerlo, acerca de responsive. También aquí vemos una infografía que está en mi pequeño blog, en el cual vemos las ventajas de responsive. Y las ventajas, como pueden ver, son múltiples. Como por ejemplo, en hacer un solo diseño, en ver que el uso de dispositivos móviles va en aumento y para el 2015 va a ser mucho más, va a ser un poco más grande que el uso de internet en desktop. Vemos que el cliente le ayuda a ahorrar dinero, a nosotros nos ayuda a salvar tiempo, como también nos mostró a Wacos el día de hoy. Ayuda en el SEO, que hoy en día creo yo que es uno de los temas más importantes a la hora de marketing sobre un sitio web, no sobre un producto, sino sobre un sitio web. Entonces, las ventajas son muchas. El que no está haciendo hoy en día responsive, no sé qué es lo que está haciendo. Al final de cuentas, el diseño importa, porque muchas veces existe esta frase que dice no juzgues a un libro por su portada, pero nuestra cultura está muy dedicada a ver lo que es las apariencias. Entonces, al final de cuentas, si el diseño de mi sitio web no es bueno, la gente lo va a juzgar como un producto malo. Si el sitio web de nosotros es bueno y el producto es malo, la gente al menos le va a dar un tiempo para probarlo. Hemos visto también a lo largo de los días, de los años, que hay productos malísimos, pero el marketing, la publicidad, el diseño web están hermosos, entonces la gente los compra. Es como, por ejemplo, la gente que compra Apple. La gente que compra Apple, la mayor ventaja o lo mejor de Apple es el diseño. Hoy en día, desgraciadamente, ya no están innovando igual que antes, pero el diseño queda, la marca queda, entonces a la gente, al ver la apariencia, se deja ir por el dispositivo, aunque ya no es tan novedoso como lo era antes. Y eso que mencionaba Wacos de tener cariño por los desarrolladores, tener cariño por los diseñadores es importantísimo, porque hoy en día yo no puedo realizar un sitio web dinámico completo sin un desarrollador. De hecho, hoy estamos trabajando para crear sitios web para TeamForest
que es una plantilla en la cual tú puedes vender tus diseños. Y la verdad, a Víctor, Daniel, que les mando un saludo, me han resultado esenciales para este proyecto. Sin ellos dos, que son desarrolladores y conocen acerca de frontend, ellos son importantísimos para este proyecto, y sin ellos yo ahorita no estuviera pensando en hacer diseños para esta plataforma. Que TeamForest, ya cuando haces un tema para esta clase, ya es que tienes un poco más de conocimientos, porque los requerimientos para que te aprueben un diseño, para que lo puedas vender en su marketplace, son altísimas. Y a la hora, cuando se trata de diseñar, simplemente hay que buscar la inspiración, hay que buscar eso que nos atraiga. Hoy nos estaban mostrando un montón de formas, y aquí yo les dejo algunas, como por ejemplo, habían hablado de awards, que ahora que Daniel está ahí, o una de dos, o acepta más diseños de gente latinoamericana, o los rechaza a todos, no sé, puede ser arma de dos filos. Pero los diseños que vemos ahí son de pura calidad, y no necesariamente tenemos que copiar, sino decir, esto que se ve aquí, yo lo quiero ver en mi próximo proyecto, yo lo quiero ver en mi próxima web, al igual que en TeamForest. Tympanus es un sitio web en el cual hay un montón de tutoriales, y muchas veces yo veo aquí algo que me atrae y digo, esto lo quiero poner en mi sitio, esto lo quiero poner en mi próximo proyecto. Y aquí te enseñan paso a paso cómo hacerlo. Entonces nos hacen mucho más fácil el trabajo, y el recurso es 100% gratuito. También tenemos aquí Tools Plus, que es parecido a CodeDrops. Tenemos Nice o Nice.com, en el cual, como si fuera un Pinterest, también tiene un montón de cosas, y no porque lo que vean aquí no es de diseño web, o no todo lo que ven aquí es de diseño web, no digan simplemente, ok, no lo voy a poner. Simplemente imagínense tomando en cuenta el proyecto que están haciendo, tomando en cuenta su público, decir, esto que se ve aquí, yo lo quiero ver en mi sitio web, lo voy a adaptar, y a final de cuentas, a la hora cuando adaptas algo, por ejemplo, de diseño de modas, lo traes al diseño web, te da mucho prestigio porque estás innovando. No todos hacen el pasar, no sé, los colores de un vestido de la temporada en moda, pasarlos al diseño web. Entonces, cuando tú ya traes un poquito lo que es diseño general al diseño web, significa que estás innovando hoy en día, y aparte te trae mucho reconocimiento. Aquí van a encontrar un poquito más de recursos. El slideshow está en mi Google Drive. Les pasé el link, si no me preguntan por Twitter y ya se los paso. A final de cuentas, el talento. Una pregunta muy sonada es, ¿con el talento se nace o el talento se aprende? En el diseño, el talento se puede nacer con él, pero se puede aprender. Lo que es el diseño web es hablar mucho de experiencia, porque cuando somos diseñadores nuevos podemos cometer muchos errores, pero el estar tomando en cuenta esos errores, el analizarlos y no cometerlos a la próxima vez, nos hace mejores diseñadores. Incluso personas que nacen con el talento del diseño, muchas veces, no siempre están en lo correcto, muchas veces suelen equivocarse, pero por el simple hecho de no tomar en cuenta los detalles y no ver los errores que han cometido en el pasado. Entonces, encuentra ese talento. Si te gusta esto, lo encontrarás, saldrás ahí y dominarás el mundo, y te harás rico y nos invitarás a una cerveza a todos. Y así, por el momento termino con mi charla. ¿Alguna pregunta? Buenísimo, Eric. Un aplauso virtual para ti. Gracias, gracias. Estaba nervioso. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas, igual que hemos hecho con Wacos y con el resto de sesiones. Yo he ido anotando algunas por aquí, pero bueno, avisamos ya para que todo el que tenga alguna pregunta pues vaya
vaya dejándolo en el panel de chat y bueno, estamos ahí varias personas un poco filtrándolas para planteártelas. Entonces, de las que yo he podido ir recopilando, que entiendo que son interesantes, por ejemplo, nos preguntaban el peso óptimo de una imagen en una web. A tu criterio, ¿cuál es el peso óptimo de una imagen? Realmente no hay un peso óptimo, pero tienes que buscar ese balance entre que tu imagen sea lo menos pesada posible, pero que no pierdas esa calidad, porque al final de cuentas un buen diseño también se basa en calidad. Entonces, entre menos peso logres en una imagen, que sí, lo más recomendable es que una imagen pese menos de 100 kilobytes, pero entre menos peso puedas lograr con una calidad adecuada para tu sitio web y para la resolución que estás trabajando, está bien. Y en cuanto al formato de esa imagen. El formato de esa imagen, yo utilizo mucho dos formatos, pero depende de una sola cosa. Está el formato JPG y el formato PNG. Yo utilizo el formato .png cuando se trata de usar transparencias. Porque cuando se trata de usar transparencias, no puedes hacerlas en lo que es JPG, y también en el formato GIF no se miran igual. Entonces, cuando utilizo transparencias, utilizo el formato .png. Cuando es una imagen completa, utilizo el formato JPG, ya que también es más ligero que el PNG. Y se le puede también bajar lo que es el nivel de calidad. Entonces también ahí me da un poquito más de ventaja. Muy bien. También alguna pregunta que, bueno, se ha ido contestando, pero entiendo que puede ser interesante volverla a plantear y bueno, ¿es recomendable comenzar la maquetación desde dispositivos móviles a desktop? Es decir, de resoluciones pequeñas a grandes. Mira, a final de cuentas depende de cómo quieras trabajarlo tú, de cómo te sientes más a gusto. Yo sí me siento más cómodo trabajando de lo que es de resoluciones pequeñas a resoluciones más grandes. Hay en momentos en que trabajo de resoluciones más grandes a resoluciones más pequeñas. Depende también muchas veces tengo la idea primero de cómo se ve en el desktop a cómo se ve en el dispositivo móvil. Esto sí me trae un problemita, que como yo, aunque empiece por el desktop o aunque empiece por el dispositivo móvil, a la hora de hacer la hoja de estilos sí o sí empieza por el dispositivo móvil. Entonces, muchas veces a la hora de empezar por el desktop, a mí me resulta un poquito se podría decir casi doble trabajo tener que estar moviendo un poquito lo que es los atributos del CSS, pero ya cuando imaginas la parte del desktop, muchas veces quieres trabajar primero. Te va a traer un poquito más de trabajo, pero sí recomiendo que a la hora de hacer la hoja de estilos empieces de menor a mayor. Muy bien. Y nos preguntaba también, ¿cuándo una página es responsive? No recuerdo ahora mismo el nombre del alumno, pero creo que también puede ser interesante dar un pequeño repaso sobre este concepto. Como cuando una página, como un diseño web es responsive. Exacto. Ok, mira. Responsive, la palabra responsive se entiende como responder. Entonces, cuando un sitio web responde a lo que es el tamaño de la pantalla y el dispositivo, es un sitio web responsive. El otro tipo de dispositivos que hay, de diseños que hay, es el diseño móvil. A diferencia del responsive, el diseño móvil está adaptado 100% al diseño móvil y no es el mismo que el diseño de desktop. Entonces, un diseño responsive es aquel que se adapta y responde dependiendo el tamaño de la resolución de la pantalla o el tamaño del dispositivo. Fantástico. También nos preguntaban acerca del color. Es un tema que despierta bastante interés. Y si conoces alguna plataforma, alguna web que pueda decirnos si la combinación de colores que usamos en nuestra web es correcta, es la adecuada.
A final de cuentas, no vamos a encontrar algo que nos diga si la combinación está correcta. Porque las combinaciones de colores, aparte de que muchas veces pueden ser infinitas, no existe una regla exacta que nos diga esta combinación es la correcta. Pero muchas veces podemos tener a la mano a una persona, ya sea a una amiga, a una hermana, que nos diga esto combina, y las mujeres, ellas son expertas para saber si algo combina o no combina. Muy bien. ¿Y hay un número, o sea, máximo? O sea, en cuanto al número, me refiero, de colores que se puede o que se debe usar en una web. No, a final de cuentas, no hay un número ilimitado. Pero tienes que tomar en cuenta que los colores, por ejemplo, si utilizas 8 colores en un solo sitio web, atrae un poquito más, pero roba la atención tal vez del texto o roba la atención de otros elementos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que mínimo son 3 colores para que puedas diferenciar entre diferentes objetos. Y también el color del fondo tiene que ser 100% contrastante con el color de la fuente o el color del texto. Ya cuando se habla de número máximo, no se puede dar un estimado como máximo, ya que tú utilizas el número de colores que quieras. Porque, por ejemplo, si quieres hablar de un sitio web del LGBT, su bandera es un arco iris, entonces sus sitios web muchas veces tienen 8 colores. La diferencia es que tú tengas la capacidad de combinar esos colores. Estupendo. Tenemos también Pepe Rojas, en este caso, que nos pedía paso, porque quería hacer una pregunta y entendía que pues a través de su audio iba a poder darle el enfoque que le interesa. Déjame buscarlo. Okay. Y somos tantos que me va a costar un poquito, pero ya lo tengo aquí. A ver. Vale, aquí lo tengo. Hola, Pepe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien. Adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, mira, bueno, es algo, no es muy complejo, pero creo que me explico mejor hablando que escribiendo. Sobre esto del responsive design, he estado buscando en Google y en varias partes, pero no he encontrado cómo hacerlo. Digamos que tengo, por decir, un diseño para un desktop, ¿no? Y hay una parte donde yo cargo una imagen que puede ser un logotipo. Okay. Entonces, pero la cargo como imagen, no como fondo. Ya había encontrado muchas partes donde dice, bueno, cambia esa imagen para cuando tu diseño es de 320, por decir, cambia ese fondo por otro. Pero cuando cargo una imagen como tal, ¿se puede cambiar por otra? ¿De qué manera se puede hacer? Porque eso es lo que no he encontrado por ningún lado. Mira, No sé si cuando tengas se por ahí. trata, cuando se trata de cambiar de imagen dependiendo del dispositivo, existen muchos scripts. De hecho, que Wacos utiliza uno muy bueno, si te puede pasar el link, pero a la hora, cuando se trata de responsive, simplemente o el mayor truco de responsive es utilizar las medidas, no recuerdo cómo se le llama, pero es los porcentajes. Como por ejemplo, Relativas. vamos a ver lo que es aquí. Si ven bien el texto o lo hago más grande. Se ve bien. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Mira, lo que es una imagen para que se adapte tiene tres, la etiqueta IMG tiene 3 propiedades, que es el tamaño del ancho sea 100%, entonces dependiendo el div, por ejemplo, digamos que tú tienes un div que mide 250 píxeles. La imagen va a medir de ancho lo que el div. Si el div lo haces más pequeño, la imagen se hace más pequeña. Aquí también hay otra propiedad que no tengo aquí que se debe de agregar, que es... Ok. Entonces aquí nuestras imágenes se van a adaptar.
Ajá, Si por sí. ejemplo podemos ver aquí en nuestro logo, estoy utilizando el mismo logo. No tengo que cambiar de imagen, pero como puedes ver, cuando el sitio web es en móvil, se hace a 98%, pero utilizando los mismos porcentajes, simplemente cambio que a la hora de que el breakpoint sea más grande, este se haga a 14%. Entonces no tienes que utilizar el background para este tipo. Ajá, pero en el caso, por ejemplo, ahí tienes un logo pequeño. En el caso de que fuera un logotipo o una imagen grande y no la queremos cargar cuando se ve por decir, en un móvil, pues ¿cómo se dice? Pues es inapropiado cargar una imagen grande, obviamente. Ujú. Para cargar una imagen más chica es lo Mira, que voy. sí, existen varios scripts. De hecho, si me mandan un mensaje por Twitter y te mando los que yo conozco, Wacos conoce otros muy buenos también. Esto se hace ya más con JavaScript o con PHP, entonces dependiendo el lenguaje que estés utilizando. Pero sí existe la forma de que, por ejemplo, de que el sitio reconozca. Estoy viendo desde un dispositivo, cárgame la imagen de 150 por 100 píxeles. Ajá. Lo estoy viendo desde una desktop, carga la imagen de 300 por 150. Pero esto ya se hace con un pequeño con unos pequeños truquillos ahí de Programación. JavaScript o PHP. Ajá, exactamente. Ah, órale, nada, pues muchas gracias. Ahorita te mando un mensajillo ahí. Ok, perfecto. Fantástico, Gracias. Pepe. Gracias. Muy Sí, bien, de nada. muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sé que tanto Miguel como Javier están por ahí echando también un vistazo. Incluso queremos compartir un recurso, una guía de optimización de imágenes que Javier Martínez nos ha pasado. Yo un poco en su nombre voy a compartir con todos vosotros desde el panel de chat. A ver, para todos. Sí, es la que tengo aquí abierta. Exactamente. Y a ver, me preguntan, ¿me recomiendan algún editor de HTML? Y bueno, esto va por gustos, ¿no? Pero en tu caso, Eric, ¿recomiendas alguno? En mi caso, no quiero casarme con alguna tecnología, pero lo que es editor de texto, yo estoy encantado con Sublime Text. Ujú. Ya Sí. depende del gusto de cada persona, pero a mi gusto personal, yo estoy muy contento con lo que es Sublime Text. Ujú. Muy bien. ¿Puedes señalar, pregunta José, qué es Retina Display? Ok, Retina Display es simplemente capacidad de alta calidad de algunos dispositivos, empezando con lo que es Mac. Las MacBook Pro con Retina Display es calidad mucho más alta. Entonces muchas veces a la hora de tener una imagen, a la hora de verse en Retina Display, se ve pixeleada. Todo lo demás se adapta y todo lo demás se ve bien, pero yo lo que he encontrado que cambia más, dependiendo si es normal o Retina Display, es la calidad de las imágenes. Entonces, Retina Display simplemente es el nombre que le dio Apple a la pantalla de sus dispositivos, que empezó con el MacBook Pro y ahora ya empezó con el iPad o el iPhone 4S, no recuerdo muy bien con cuál empezó, pero significa más calidad. Pero desde que entró a Mac, el de 15 pulgadas con Retina Display, ahora los diseñadores encontraban eso, que sus imágenes de 400, para adaptarse al tamaño de la resolución de la pantalla del nuevo MacBook Pro, se ensanchaban, se hacía más grande, entonces la imagen se escalaba. Y como vimos en el ejemplo, una imagen pequeña cuando se escala se tiende a pixelear. Entonces, simplemente Retina Display, en pocas palabras, es resolución más grande o más calidad. Ujú. Fantástico. Pues hay un montón de comentarios. Yo creo que preguntas hemos ido tratando de seleccionar
bueno, las que se adaptan un poquito más a tu charla. Algunas hacían referencias y así las referíamos a próximas sesiones, por ejemplo, algunas de backend y tal. Entonces, no sé si me he dejado alguna por ahí que pueda ser interesante. Si es así, por favor. Si tienen cualquier pregunta acerca de lo que es diseño y también de lo que más hablo, que es acerca de freelance, de cómo ganarse la vida diseñando, también me pueden encontrar en mi Twitter. Cualquier pregunta trataré de contestarlas a la brevedad posible. De repente me pasa algo de que veo la mención, la abro en mi teléfono y ya no la encuentro. Entonces, si no le respondo una pregunta, vuélvemela a preguntar para yo contestárselas. Perfecto. Y una última, si quieres, de Darío en este caso. ¿Crees que la empresa que diseña debe ir mencionada abajo en la página? Depende. Esto yo lo establezco a la hora de firmar un contrato. Esto depende, pero por ejemplo, cuando haces un trabajo para una empresa grande, una empresa multinacional, ellos en su contrato te van a poner una cláusula de discreción. Entonces depende de ambas partes, del cliente y de nosotros los diseñadores. En mi caso, yo sí dejo lo que es una pequeña firma, también que no robe la atención, sino que sea algo discreto, porque después a lo mejor una persona puede ver este sitio web, le gusta y dice, oye, ¿quién diseñó esto? Quiero que me haga una página a mí. Entonces ahí agarras a otro cliente. Pero si el cliente te dice, no quiero que aparezca tu firma, se hace una cláusula de discreción y no puedes firmarla. Entonces eso, a final de cuentas, es un trato entre tú y el cliente. De que te conviene, pero depende del trato que se haga contigo y el cliente. Fantástico. Javier, ¿quieres comentarnos algo? Sí, bueno, yo quería hacer, perdona por interrumpir, quería hacer un comentario sobre el tema de los enlaces en los footer, y es simplemente pues que hay que tener mucho cuidado con eso, con ese tipo de enlaces por tema de posicionamiento en buscadores, ya que una de las penalizaciones que hacen los buscadores es el tener un patrón de enlaces hacia tu página web, ¿no? Entonces puede llegar el momento en el que tengamos un número alto de clientes y tengamos un patrón que el buscador puede identificar como que no es natural. Entonces, pues nada, yo sí que seleccionaría muy bien las webs en las que me pondría el enlace, simplemente eso. Estupendo. Eso sí es muy importante. Genial, sí, ya sabemos que el mundo del SEO, o que el SEO es casi un mundo paralelo y que hay que tener muy en cuenta. Así que muchísimas gracias, Javier. Sí, ya lo veremos el viernes. Lo veremos, efectivamente. Muy bien, pues por mi parte, nada, queda darte las gracias, Eric, también a Daniel, que ha estado con nosotros en la primera charla, y con esta segunda sesión daríamos por terminado lo que es el primer día de clases de este curso de iniciación al desarrollo web. Sé que evidentemente hay comentarios, hay preguntas que no se han podido responder, son muchas muchas personas que están participando, muchas preguntas y comentarios los que se han ido formulando. Y bueno, quedan más sesiones, quedan más clases, quedan todavía 2 días. Mañana entramos hoy hemos hecho una sesión doble, una jornada doble, mañana será triple. Hay tres tandas de sesiones. Tenéis el horario a vuestra disposición desde la propia página del curso y además, como comentábamos al principio, pues todo lo que son las clases van a quedar grabadas, subidas luego a YouTube y compartidas con todos vosotros para que podáis repasarla. Y bueno, y daremos un aviso como hemos venido haciendo hasta el momento para que tengáis constancia de dónde están estas grabaciones. Y bueno, por mi parte es todo. Así que, Eric, no sé si quieres añadir alguna cosa más y ya vamos cerrando. No, simplemente muchas gracias a todas las personas que están, también muchas gracias a las personas que están desde España, que me imagino que ahorita ya son la 1 o 2 de la mañana. Más de las 2. Ya son más de las 2, entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como lo dije, cualquier
cualquier duda en lo que los pueda ayudar, ya conocen mi Twitter, me pueden contactar a cualquier hora, les responderé lo más pronto posible. Fenomenal. Muchísimas gracias, Eric. Y nada, mañana continuamos con la segunda sesión, como comentaba, así que nada, un saludo a todos y hasta mañana. Hasta mañana.